De sufrimiento en sufrimiento, llegó poco a poco a la convicción de que la vida era una guerra y que en esa guerra el vencido era él. No tenía más arma que su odio. Hola amigos, qué gusto saludarlos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Tatiana y en este video quiero platicarles acerca de Los Miserables de Víctor Hugo. Bienvenidos una vez más a mi canal. Quiero comenzar diciendo que esta es una reseña de una mortal lectora. Simplemente mis impresiones, todo lo que yo sentí, lo que recibí de este libro, que para mí fue extraordinario, me encantó y me lo disfruté de principio a fin. Así que ya con esto aclarado, pasemos a la reseña. Antes de leer el libro no había visto ningún tipo de adaptación de Los Miserables. Yo de verdad, si algo disfruto es poder imaginar yo los personajes, levantar yo los escenarios en mi imaginación y no pues con alguna referencia visual de alguna película, de alguna adaptación. Así que siempre dejo de último cualquier adaptación y así. Así que no había visto nada y para mí fue muy bueno poder entrar a este libro, a esta historia sin tener mayor conocimiento de qué tanto iba. Así que mi consejo es, si no han visto películas, no las vean, y si no han leído el libro, lean el libro primero. Y yo utilicé yo leí el libro en esta edición de Alianza Editorial, que es un estuche donde viene dividida en 2 tomos, que se los he mostrado en varias ocasiones, y que si van a usar esto, no lean las notas preliminares, lean primero la novela y ya pueden leer todos los anexos y las adicionales que trae el libro, porque por cualquier spoiler. Pero en fin, eso antes de comenzar la reseña quería decírselos. Esa vibración tan grande y extraña de un corazón que empieza a amar es muy misteriosa y muy dulce. Tanto se ha abusado de la mirada en las novelas románticas que se ha quedado desprestigiada. Apenas si se atreve nadie a decir ahora que 2 personas se enamoraron porque se miraron. Y no obstante, así es como nos enamoramos, y solo así. El resto es solo el resto, y viene después. No existe nada más real que esas sacudidas tremendas que notan 2 almas cuando cruzan entre sí esa chispa. Qué triste está el alma cuando está triste por amor. El amor tiene infantilismos, las demás pasiones pequeñeces. Avergoncémonos de las pasiones que hacen al hombre pequeño, honremos a las que lo hacen niño. Los Miserables. Esta es una historia llena de amor. Yo sé que suena extraño que diga eso por el título de esta obra, Los Miserables, pero es que de verdad vamos a encontrar amor de todo tipo en esta historia. Amor de padre, amor de madre, amor a la patria, a la libertad, un amor que exime, que transforma, que libera, en fin, muchas formas de expresar y de recibir el amor, pues aquí lo vamos a encontrar. Es un libro que nos narra una historia tan humana, de humanidad. Nos habla de la conciencia, de la existencia, del alma humana, de esa lucha entre el bien y el mal, del odio, el rencor, el dolor, la necesidad extrema, no solo material, sino también emocional. Hay un espectáculo mayor que el mar, y es el cielo. Hay un espectáculo mayor que el cielo, y es el alma por dentro. Solo se hallan los diamantes en las tinieblas de la tierra. Solo se hallan las verdades en las honduras del pensamiento. ¿Es acaso el sótano de la civilización, por ser más oscuro y más sombrío, menos importante que la superficie? ¿Conocemos bien la montaña si no conocemos la caverna? La historia gira en torno a esto, a profundizar en ese tema, a ponerse en la situación de esta sociedad que vive en total miseria, porque aquí no estamos hablando de la burguesía, sino de todas esas personas, cómo están sufriendo todos esos temas de la posrevolución, y es sumamente fuerte, ¿verdad? Que a mí esta parte me llegó al alma. El destino unió repentinamente y emparejó con su poder irresistible esas 2 existencias sin raíces, diferentes en la edad, semejantes en el duelo. Algo que yo disfruté grandemente en este libro, en esta historia, es la unión de 2 personajes, que no voy a decir los nombres para que ustedes vayan descubriéndolos mientras leen, cuando vayan a leerlo.
Pero estos dos personajes llegan a unirse, se vive una transformación inmensa en cada uno de ellos. Al unirse, pues estos personajes pasan de la miseria a la vida, de verdad, a comenzar a vivir, a descubrir lo que es el amor, lo que puede transformar, lo que dentro y fuera de un ser humano. Esta historia es tan conmovedora que a mí me llegó a lo más profundo de mi ser. Llega a encontrar un equilibrio entre lo que necesita un personaje y el otro. Esta fusión para mí es extraordinaria, y como Víctor Hugo pinta, voy a decir, porque para mí eran pinturas, tan bellamente escritos, esas escenas que levanta, que yo las imaginaba como una pintura. Ya quisiera yo poder pintar para poder, hacer varios cuadros de estas escenas tan hermosas como las describe el autor. Es que yo estaba maravillada de cómo puede transmitir emociones a través de las letras. Conmovida hasta lo más profundo de mi ser con esta historia, con esta fusión, con esta transformación. El amor puede transformar, cambiar interna y externamente a una persona, y es a través de estos dos personajes que se vive grandemente en la historia. Todo este libro es maravilloso, pero esto para mí fue una belleza. A Jean Valjean lo había deslumbrado la idea de la libertad. Creyó en una vida nueva. No tardó en caer en la cuenta de que era una libertad con pasaporte amarillo. Jean Valjean estaba en tinieblas, sufría en tinieblas, aborrecía en tinieblas. Habría podido decirse que aborrecía cuanto tuviera por delante. Solía vivir en esa oscuridad, yendo a tientas como un ciego o como un soñador. 19 años. Lo pusieron en libertad en 1815. Había llegado en 1796 por haber roto un cristal y cogido un pan. El robo de un pan como punto de partida de un destino desastroso. Otro punto que considero muy relevante, que a mí me gustó muchísimo en esta historia y que tiene muchísima relación con el punto anterior, es que es la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar la vida o de impactar la vida de alguien más. A través de buenas acciones, del amor, de la bondad. Pero tenemos a Jean Valjean, que es nuestro personaje principal, que nos va a ir guiando a lo largo de toda esta historia. A él lo vamos a ir siguiendo, pero Jean Valjean robó un pan por necesidad, y esto va a marcar su vida, lo va a marcar horriblemente, y va a encontrarse una persona después que le va a decir que él es más que esa marca, que puede más que eso. Y esto va a hacer que amanezca en su corazón la virtud. Y después va a encontrar a otra persona que va a hacer que amanezca el amor en su corazón. Porque antes de esto, Jean Valjean nunca había sentido cariño, afecto, amor por alguien, y nunca había recibido amor. Así que vamos viendo cómo estas dos personas fueron claves para transformar la vida de Jean Valjean. Así que eso a mí me parece fascinante, cómo lo va planteando, cómo lo va describiendo y contando el autor. En los detalles pequeños están la vida, el latido, el estremecimiento humano. Son el follaje de los grandes acontecimientos y se pierden en la lejanía de la historia. Esta es una novela sumamente extensa, son 1600 y pico de páginas, y el autor se da la tarea de darnos de forma súper detallada hechos históricos, pero todo con el fin de mostrarnos una cruda realidad, una realidad que de verdad, los historiadores a veces dejan fuera detalles que, como él dice, al final los detalles son los que forman el follaje de toda esta historia. Así que él se da la tarea de darnos detalles específicos, y sobre todo para recalcar la realidad que vivieron esa parte de la sociedad que vivía en completa miseria. Es extraordinario el trabajo que hace el autor acá con todos estos detalles, que nos permite de alguna manera visualizar esa parte, como nos levanta ese velo para que veamos esa parte de la historia. Y es cierto, a veces detalla grandemente, nos va a hablar sobre la jerga, muchísimo sobre la jerga, que él llama, el idioma de la miseria, y va a detallar sobre este tema. Después va a entrar a hablar también de las cloacas de París, de
toda esa parte súper extensa que yo sé, a mí me sobraron páginas, pero entiendes a qué punto quiere llegar con esto, porque hasta las compara como uno de los círculos del infierno, de las partes más bajas de París. Pero en esa parte pues te da una gran cantidad de detalles y nos va a dar detalles históricos sobre la batalla de Waterloo, sobre los disturbios que hubieron en junio de 1832, porque todo esto es relevante para la historia, pero obviamente va a saltar de partes históricas o regresar a los personajes, luego vamos otra vez a partes históricas y regresamos a los personajes. Entonces a veces como que nos desconectamos, sentimos que estamos como que pasamos a leer un libro de historia y luego regresamos a la historia de los personajes, pero aún así yo me lo disfruté mucho porque entendía que al final todos estos hechos históricos me iban a aportar mucho a la historia que yo estaba disfrutando tanto de los personajes, a esa historia de ficción. Así que hay que tomar en cuenta que es un libro que a veces pues tiene esa densidad, esos hechos históricos detallados, porque él hace énfasis en la importancia de los detalles para poder contar bien esta historia. Así que es un libro que hay que tomarse el tiempo para leerlo. Yo lo leí como en un mes, pero yo sí le dediqué tiempo, horas así seguidas para terminarlo, porque yo sí estaba muy enganchada con la historia. Pero sí, es un libro extenso y hay partes que son un poco lentas, ¿verdad? Por ese tema que hay muchos detalles históricos dentro del libro. Hay que recalcar, para mí es muy importante dejarlo dicho en este video, es la capacidad del autor de fusionar su historia ficticia, sus personajes, en esos hechos históricos que está narrando, que está presentando con lujo y detalle. De verdad, está pasando todo este tema histórico y aparece un personaje dentro de esa narración histórica, y a mí me pareció fascinante, súper enganchante, porque además de que estás como a veces ya avanzando en el tema histórico y a veces se pone un poco tedioso y de repente aparecen los personajes ahí dentro, así que eso me pareció extraordinario y hace como que inmortaliza lugares que al final ya no existen, ya dejaron de existir, pero por estar en esta obra aquí permanecen. Y el ejemplo específico es el elefante de la Bastilla, que es esta que les voy a dejar por acá. Este sale en una escena que a mí me conmovió tanto, de verdad, yo estaba tan metida en esa escena que inmediatamente fui a buscar el elefante de la Bastilla como para darme una idea de dónde estaba, cómo era, además de cómo lo describe, que describe perfecto todo de una manera detallada, que es muy fácil imaginarlo, pero el poder ir a buscarlo, así que ese elefante ya no existe en la realidad, pero se quedó inmortalizado aquí en esta gran obra de Victor Hugo. Los personajes, esa es otra parte que es una maravilla en esta novela, porque el autor nos describe a uno por uno, su trasfondo, de dónde vienen, qué han hecho, por lo menos de los personajes más relevantes en la historia. Y como siempre les he dicho, si algo disfruto yo en un libro es que yo logre identificarme, logre sentir o logre de alguna manera entender a los personajes. Y eso totalmente se logra aquí, aunque son muchísimos los personajes. Pero a pesar de eso, pues ya sea que sientas amor, desprecio, lo que sea, pero lo sientes con muchísima intensidad porque están completamente bien desarrollados, bien construidos y sufres con ellos, vives con ellos, porque de verdad cada vez que yo tenía que de alguna manera despedirme de algún personaje, sí lo sufrí, si tenían que separarse, si no sé, lo que sea que iba pasando, yo lo iba viviendo con muchísima intensidad y por eso está tan sumergida en esta historia. Eso es lo que hace que esta sea una novela extraordinaria, a mi parecer. Y bueno, creo que aquí voy a dejarla porque de verdad yo podría seguir hablando de este libro porque es una obra súper extensa, así que yo podría extenderme hablando de ella también, pero no queremos que esto pase en este video, así que solo les voy a decir eso, a ver si los motivo a leerlo si es que no lo han leído, porque de verdad vale muchísimo la pena. Una prosa preciosísima, como les digo, yo podría pintar cuadros de estas escenas tan hermosas que narra el autor acá, que
describe. Hay una escena específica que recuerdo que este niño burgués con su padre pues no quiere comerse su pan duro, así que se lo tira a los cisnes al agua, y dos de los niñitos pobres que están por ahí, cuando estos se van, se lanzan por el pan, toman el pan mojado y se lo reparten entre ellos y se lo comen. Es súper conmovedora, pero toda la descripción en sí, y así hay muchísimas en este libro. Así que no dejen de leer Los Miserables, que de verdad no los intimide o no sé, que no se sientan atraídos por la extensión, pero pueden tomarse el tiempo que quieran leyéndolo, pero vale muchísimo la pena. Es un libro inolvidable con personajes completamente extraordinarios, así que no dejen de leer Los Miserables. Sí es extenso, sí tiene, no sé, páginas que sobran, sí, es que hay que admitirlo, es la verdad, sí, pero todo lo demás pesa más, vale más, así que ahí les dejo la recomendación. Yo quedé fascinada con esta novela y definitivamente otra de mis lecturas favoritas del 2022. Bueno, yo espero que se hayan disfrutado este video. No olviden pasarse por los comentarios, cuéntenme si ya lo leyeron, si no lo leyeron, o si se les antoja leerlo derivado de ver este video, eso sería genial. Pero bueno, a mí me encanta leerlos y leerlas, así que no olviden pasarse por allí. Y los invito a suscribirse a mi canal si no se han suscrito, darle me gusta al video si les gustó, y también pues pueden seguirme por Instagram, por Facebook y por Goodreads, todo con el mismo nombre de usuario, Yo Entre Letras y Páginas. Así que gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video. Bye.